Bueno, entonces vamos a hablar del proceso de estimación en un proceso de Hawkes. Entonces arranquemos con un proceso de Hawkes espacio-temporal, que recordemos que tiene una parte espacial y una parte temporal que se da sobre todos los eventos anteriores al tiempo el cual estoy evaluando, desplazando el espacio y desplazándome en el tiempo. Listo, entonces la función de log likelihood para esta intensidad, para un proceso de Hawkes con esta intensidad, sería la siguiente. Una función que depende de unos parámetros y sería la sumatoria de los log de los lambda de SI T sub I para todos los puntos que observemos menos la integral entre 0 y t sobre x de los lambdas de s t de s de t. Esta expresión de acá, está en la tesis de Reinhardt, la derivación de esta expresión de acá. Entonces no vamos a profundizar. Nuestro interés es optimizar esta expresión. Listo, entonces simplemente vamos a evaluar esta expresión acá en nuestro proceso de Hawkes. Entonces aquí lo que tendríamos sería la sumatoria de los log de del mu sub s sub i más la sumatoria de los is en todos los tiempos anteriores al tiempo en el cual estoy evaluando de g de s menos s sub i de t menos t sub i. Listo, entonces yo tengo esto menos esta doble integral entre 0 y t sobre x de los lambda de s t de s de t. Listo, entonces esta sumatoria la puedo simplificar utilizando, bueno, entonces aquí el problema, observemos, es cómo romper este log de acá y poder distinguir entre, por ejemplo, eventos que vienen de la parte de background y eventos que vienen de la parte de autoexcitación. Entonces, para poder resolver el problema, yo puedo introducir una variable mu, una variable u, de hecho, no es menos sino u sub i para cada uno de los eventos que tenga. Entonces, u sub i va a ser igual a 0 si el evento i viene del background y u sub i va a ser igual a j si el evento i es descendiente del evento j. ¿Listo? Entonces
¿Cuál es la idea de esto de acá? Entonces, si u sub i es igual a 0, entonces yo tengo que considerar esto de acá y sería, y todo este proceso, toda esta parte del proceso se me volvería 0. Por otro lado, si u sub i es igual a j, entonces yo debería decir, mire, este evento i es hijo de j, entonces debo considerar este de acá y este de acá lo tengo que sacar de mi cuenta. ¿Listo? Entonces, esa es la idea detrás de la introducción de esta variable latente, u sub i. ¿Listo? Entonces, a partir de esa variable latente, pues podemos plantear el problema de estimación de la verosimilitud, pero ya completa, sobre los datos que consideran esa variable latente. Entonces, llamemos L sub c la función de verosimilitud completa, y esa función la podemos escribir de la siguiente manera. La podemos escribir como, bueno, acá la sumatoria sobre todos los datos. Entonces yo considero la sumatoria sobre todos los datos del log. A ver, hacemos acá una función indicadora para indicar que u sub i es igual a 0. Entonces esto vale 1 si u sub i es igual a 0, es decir, si ese evento, el iésimo evento, es de background. Entonces, si el iésimo evento es de background, pues yo simplemente cuento que es de background, ¿no? Si no es de background, entonces yo puedo hacer esta doble sumatoria acá. Una sumatoria para i igual a 1 hasta n y para j igual a 1 hasta n. Ya miramos de qué. La idea es que yo construyo otra vez mi función indicadora de u sub i igual a j. Entonces, ¿esto cuándo va a ser 1? Esto de acá va a ser 1 si la variable oculta me dice que el evento es descendiente del evento j, y 0 en cualquier otro caso. Entonces, cuando el evento venga de un descendiente, solo esta parte de la suma va a tener sentido. Entonces, aquí yo tendría g de s menos s sub i de t menos t sub i. ¿Listo? Entonces, ese es el rol de la variable indicadora. Es decirme si es descendiente o es background. Y no nos podemos olvidar de la integral que teníamos originalmente, del lambda de st dt. ¿Listo? Entonces, miremos que esta nueva función de verosimilitud, si conociéramos el valor de u, sería mucho más fácil de evaluar, porque u sub i igual a 0 nos diría, mire, solo considere el background. Y cuando u sub i sea igual a j, nos diría solo considere los descendientes o el descendiente correspondiente. Muy bien. Entonces, ya tengo la función de verosimilitud completa. Entonces quiero hacer expectation maximization sobre esa función de verosimilitud. De hecho, pues no es más que esta función de verosimilitud que ya habíamos construido acá. ¿Listo? Aquí tengo un problema y es el siguiente. No quiero que me quede mal. Este log de acá está operando sobre todas, ¿cierto? Entonces, yo no lo puse, tengo que ponerlo explícitamente, ¿cierto? Entonces, déjenme, yo borro esto de acá, porque la idea con la función indicadora es que me diga si es de un lado o del otro, y pues me va a ayudar a meter o a romper esa suma de log. Entonces me quedaría la función indicadora acá cuando u sub i sea igual a 0 por el log del mu de s sub i.
Ahora sí nos quedó bien. Y en esta parte de acá, hagámoslo también. De nuevo esta función de acá nos va a dar, la función indicadora nos da 1, si u sub i es igual a j, y tengo que mantener el log de ¿qué? De la parte de adentro, que sería g de s menos s sub i de t menos t sub i. ¿Listo? Entonces, recuerden, antes había olvidado este log de ahí, que es importante. Ese log, de hecho, es este mismo log, y lo que nos hace la función indicador es decirnos cuando sea de background, entonces acá me va a quedar multiplicado por un u, que va a hacer que este término tenga sentido y todos estos términos se vayan a cero. Y en caso contrario, cuando este u me marque esto, va a hacer que todos los otros términos se vayan. Entonces eso me simplifica la expresión y me permite dejar ese log tal como lo tengo ahí. ¿Listo? Entonces, muy bien. Ahora ya tengo la función de verosimilitud completa. Entonces una pregunta que uno se puede hacer es, bueno, eh, quiero calcular el valor esperado de la función de verosimilitud, ¿cierto? Dado unos datos, unos S y unos tiempos de ocurrencia y unos parámetros particulares. Estamos haciendo expectation maximization. Entonces, para calcular este valor esperado, yo tengo que calcular en últimas, recuerden lo que habíamos hecho antes, tengo que calcular las probabilidades de tener esto dado esto de acá, por cada uno de los valores que puede tomar esto para calcular el valor esperado. Recuerden que el valor esperado pues sería la sumatoria de cada uno de los valores por su probabilidad. Pero pues ya sabemos que esa probabilidad la tenemos que estimar de alguna manera. Entonces aquí está cómo la vamos a estimar. Necesitamos en últimas estas dos probabilidades. La probabilidad de que u sub i sea igual a j, es decir, la probabilidad de que un evento sea un evento de offspring. Entonces necesitamos la probabilidad de que u sub i sea descendiente. Entonces la probabilidad de que u sub i sea descendiente, vamos a considerar dos casos. Vamos a considerar un primer caso que es que el tiempo de ocurrencia del evento sea menor que el tiempo actual. Entonces el tiempo de ocurrencia del evento es menor que el tiempo que estoy considerando. ¿Listo? Y el otro es que sea mayor. Si es mayor, el evento no ha ocurrido. Entonces la probabilidad de ocurrencia de que esto pase es 0. Y si no es así, entonces lo que yo puedo hacer es, este es un evento de foreground, ¿cierto? Y viene, perdón, de offspring, y viene de alguna de estas densidades de kernel. Entonces yo puedo simplemente decir, bueno, que tengo la probabilidad total. La probabilidad total sería lambda de... la probabilidad total de ocurrencia del evento sería lambda de la ocurrencia de la intensidad total, perdón, de la ocurrencia del 10º evento. Listo. Y arriba puedo poner qué proporción de esa intensidad total corresponde a el kernel que me generó ese evento. Entonces arriba yo puedo poner G de S sub I T sub I. Entonces, de nuevo, ¿qué es la parte de arriba? Recuerden que uno de estos, vamos a asumir que me está generando el evento. Entonces, uno de estos me genera el evento. Este, por ejemplo, en particular me puede generar el evento. Y si este me genera el evento, la probabilidad de que este j décimo me genere el evento, este sería el j décimo del que estamos hablando acá, sería
a esta de acá. ¿Listo? Entonces sería el S sub I. Aquí tengo un error. Escribámoslo. G de S sub I menos S sub J y T sub I menos T sub J. ¿Listo? Entonces, ¿qué es esto? Pues este es el kernel centrado en o desplazado estos tiempos de acá. Entonces, ya tendríamos la probabilidad de S sub I menos S sub J de T sub I menos T sub J sobre lambda de S sub I T sub I. Muy bien. Y me quedaría estimar la probabilidad de que U sub I sea un evento de background. La probabilidad de que U sub I es un evento de background la puedo calcular mirando la probabilidad de que no sea evento de background. Cuando un evento de estos no es de background, cuando es de foreground, es descendiente. Entonces, yo puedo mirar, eh, yo puedo cuantificar la probabilidad de todos los eventos anteriores a la ocurrencia del evento I y miro cuál es la probabilidad de ocurrencia de todos los eventos anteriores a la ocurrencia del evento I. Y si no es descendiente, pues debe ser de foreground. Entonces por eso me queda 1 menos la probabilidad de todos los eventos anteriores. Por eso en realidad es, siguiendo el mismo razonamiento de arriba, la probabilidad de que sea de background o la proporción entre la intensidad de background y la intensidad total. Listo, entonces esto de acá sería la parte que es de foreground sobre la probabilidad total. ¿Listo? Entonces, ok, entonces las dos formulitas que necesitamos son esta fórmula de acá, las vamos a marcar en una estrellita, y esta fórmula de acá. Entonces, ¿qué necesitamos para construir esta fórmula? Revisémoslas en detalle. Necesitamos esto de acá y esto de acá. Pero a su vez el delta depende, tanto el delta como el g dependen de unos parámetros. Entonces los parámetros yo los puedo fijar en alguna iteración. Y como yo ya tengo cuáles son cada uno de estos eventos, yo sé los tiempos y en los cuales ocurrieron y las localizaciones en las cuales ocurrieron. Entonces yo simplemente puedo hacer estas cuentas para saber estas proporciones y tener en cada iteración de mi expectation maximization guardadas estas probabilidades. Muy bien. Entonces, estas dos formulitas, la 2.9 y la 2.10, son bien importantes porque nos dan una idea de en cada iteración cuáles son los valores de las variables latentes. Y de nuevo, pues solo tenemos que enfatizar o hay que enfatizar que esto lo podemos evaluar a partir de unos parámetros que están ahí. ¿Listo? Entonces, pero entonces recordemos, ya teníamos nuestra función de expectation maximization y aquí la cambiamos cuando hacemos el valor esperado. Estos valores esperados entran en términos de las probabilidades de ocurrencia de cada uno de estos eventos, que ya las tenemos de 2.8, de 2.9 y de 2.10. Esta sería 2.9 y esta sería 2.10. Y tenemos todo para construirla. ¿Listo? El resto no ha cambiado. Sin embargo, acá hay un término que tenemos que trabajar. Muy bien, entonces esas dos formulitas son las primeras formulitas que necesitamos considerar. Y ahora vamos a volver sobre el modelo extendido eh, que considera un segundo acá, que considera los covariados. ¿Listo? Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ok, ¿dónde está? Acá. No, estos son social networks. Ok.
Listo. Entonces, en el modelo extendido nosotros ya le damos una expresión más concreta a nuestra función de densidad. En particular nos interesa que la parte espacial dependa de unos covariados y que la parte temporal y que la parte de la autorrepetición dependa de un clúster con de un kernel con una forma específica. Entonces, cuando nosotros queremos estudiar el efecto de los covariados, pues reemplazamos nuestra función por algo mucho más concreto. ¿Listo? Entonces, eso no quiere decir que las formulitas que teníamos antes no nos sirvan en la parte de expectation maximization, simplemente que vamos a trabajar con algo más concreto. Entonces, vamos a escribir de nuevo un modelo mucho más concreto de nuestra función de intensidad. Entonces, vamos a decir que la función de intensidad va a ser va a ser una función de S de t, antes era mu, pero entonces ahora la vamos a escribir dependiente de un conjunto de eh, covariados. ¿Listo? Entonces vamos a leer despacio en qué se traduce esa idea de los covariados. Entonces, em, la función de background originalmente era mu ds, y vamos a asumir que la observación, el dominio de observación X, está dividido en celdas de forma arbitraria. Entonces, en principio, cojamos X y partámosla en celdas. ¿Listo? Dentro de las cuales eh, hay un vector de covariados. Listo, entonces cada una de las celdas, aquí hay una celda C, dentro de estas va a haber un vector de covariados. ¿Listo? Entonces, acá un vector de covariados X sub C. Entonces, ahora sí ya lo podemos hacer mucho más concreto. Si esta es la celda C, esto pues sería un vectorcito que nos representa covariados. Entonces, por ejemplo, en el caso de las riñas, estos covariados pueden representar si se consume o no alcohol, por ejemplo, un índice relacionado con la pobreza, lo que sea. ¿Listo? Listo. Entonces, ya tenemos ese índice de covariados. Eh, entonces, vamos a construir el modelo. Entonces, el modelo lo que nos va a hacer es básicamente cambiarnos nuestro mu o modelarnos nuestro mu como un e a la beta por x sub c por un x sub c en esta. ¿Qué cosa? La cubo. No sé. Bueno, nos va a modelar este mu de acá. Entonces, a ver, para que nos quede más claro qué era lo que pasaba acá. Esto de acá es simplemente un índice de las celdas. Entonces CDS nos está diciendo la celda correspondiente a donde está, a la posición en la que estamos indexando esto, ¿no? Y cuando hacemos el X, pues nos estamos refiriendo al vector de covariados. Entonces, en últimas, esta notación de acá nos está hablando es de cuál es el vector de covariados que tenemos en la posición S, que es precisamente la posición donde estamos evaluando la intensidad. ¿Listo? Entonces, eso ya nos deja claro qué es lo que estamos haciendo. De nuevo, si nosotros teníamos acá un vectorcito de covariados, entonces lo que estamos diciendo es que vamos a hacer un beta, que es un vector del mismo tamaño del número de covariados que hayan, punto x sub c, y eso nos va a dar un número, y esto va a ser e a la esto de acá. Entonces, este va a ser nuestro mu ds. Y para que nos quede más clara la notación acá, esto es CDS. Y recuerden que CDS es simplemente una forma de indexar la celda donde están los covariados que nos interesan. Listo, entonces eso ya nos aclara qué es este término de acá. Este término de acá. Entonces, de nuevo, este término de acá serían los covariados que nos están correspondientes a la celda indexada por este S de acá. ¿Listo? Entonces volvamos a escribirlo acá. Aquí teníamos nuestro x de mu s, entonces lo escribimos como esto quedó súper feo, una exponencial de ¿qué? Una exponencial de un beta
por un X sub C indexado en la posición S. Listo, muy bien. Entonces, eso en últimas es un numerito, pero es un numerito interesante porque nos está diciendo algo sobre los covariados. Y pues nos hace importante, nos le está dando un peso particular a cada uno de los variados a través de este beta de acá. Entonces, este beta nos está diciendo los pesos de importancia de los covariados. O sea, nos dice cuál es la importancia de cada uno de los covariados que tenemos ahí. ¿Listo? Nótese que este beta es constante o está pesando es realmente cada una de las dimensiones acá atrás, está pesando cada una de las dimensiones de nuestros covariados. Entonces, hay un beta para, en este caso, el alcohol, hay otro beta para la pobreza y cada uno de ellos tiene su propio peso. Listo. Ok. Bueno. Ahora la parte de la autoexcitación. Entonces, en la parte de la autoexcitación, pues nosotros vamos a considerar, como antes, una suma de unos kernels que están desplazados a los puntos donde ocurrieron los eventos y los tiempos donde en el espacio y en el tiempo, y con un índice m sub i. ¿Listo? Ese índice m, digámoslo acá atrás, ese índice m ya lo miramos, tenemos que tenerlo, la idea es que quede claro esto, ese índice M tenemos que trabajarlo con cuidado, pero por ahora entendámoslo como unos índices. De hecho, ese M sub i, ya miramos dónde está. Ese M sub i, ¿qué es lo que hace? Bueno, los M son particulares para cada uno de los eventos. Entonces el M sub i, ya lo miramos. Los M's. Ok, las funciones de kernel tienen dos partes. Esta parte de acá es una parte espacial, que básicamente es una gaussiana es una gaussiana isotrópica con esta varianza. Y esta parte de acá es una exponencial decreciente. ¿Listo? Eso lo vamos a hacer ahorita, pero acá esto depende de un m que aparece acá, pero ya miramos que es ese m. Ya miramos que es ese m. Yo no lo escriben acá, eso está raro. Eso está bien raro. ¿Dónde lo tendrán?
esta es M. Ujujú. ¿Qué parece? Ah, ok. SM es un proceso marcado, ¿no? Entonces aquí nos está diciendo eh, el tipo de crimen que se está... es un tipo de crimen que nosotros estamos considerando. ¿Listo? Entonces, listo. Entonces tenemos que tener cuidado con esto porque dependiendo del tipo de crimen que nosotros tengamos, este kernel puede tener una forma particular. Listo. Entonces, esto es interesante porque acá lo que tengo es que el kernel depende de la posición, el tiempo y un tipo de crimen. Ese tipo de crimen lo que hace es escalar más o menos la intensidad dependiendo de lo que tenga. Pero bueno, vamos acá a esta expresión que era importante. Acá teníamos una exponencial decreciente que depende del parámetro omega. Entonces, lo que hace es esto bajar más o menos rápido dependiendo del omega que yo escoja. Lo que tengo acá en esta parte es una gaussiana eh, que es isotrópica y cuya varianza es sigma cuadrado. De hecho, sí, es lo que tengo ahí. Eh, y aquí lo que tengo es un factor que escala de manera diferencial estos kernel dependiendo del tipo de crimen. ¿Listo? Entonces, este parámetro de acá está relacionado con el tiempo, qué tan rápido baja el tiempo. Este de acá es cuál es la influencia espacial. Y este de acá me está diciendo qué tan diferente es el tipo de crimen. ¿Listo? Y esos tres parámetros son importantes. Ya entendemos qué es el M. Y es porque tenemos tipos de crímenes que son diferentes, son crímenes marcados. ¿Listo? Entonces, ok, muy bien, ya tenemos esos crímenes que son diferentes y podemos distinguir entre los crímenes que son diferentes y aquí nos vamos a encontrar con la misma función. Entonces, de nuevo, estos kernels de acá nos están diciendo el efecto de propagación, ¿listo? Entonces, recuerden que cuando tenemos un proceso de estos puntuales de Poisson, tenemos un evento eh, y eso lanza hay como una intensidad. Eso es que ahí pase algo, pero que aumente la intensidad y esa intensidad se aumenta y básicamente lo que hace es que alrededor de la ocurrencia de este evento se genera un kernel que hace que estos son intensidades, que la intensidad en el tiempo futuro aumente y eso hace que, por ejemplo, ocurra otro evento. Cuando ocurre otro evento, hay otro de estos, lo rojito que estoy pintando es otro kernel, y esta suma de estas dos cosas hace que posiblemente ocurra otro evento. Eso es lo que está pasando en esta suma de acá cuando estoy haciendo estos desplazamientos. Entonces, lo interesante de ver ahí es eh, que yo asumo una forma fija para cada uno de estos kernels de acá, para cada uno de estos kernels de acá, y en esta suma yo estoy considerando que a medida que ocurren más eventos, pues está acumulando más intensidad. ¿Listo? Eso es simplemente para recordar qué es lo que hace la parte de autoexcitación del proceso. Pero volvamos al kernel y estudiemos el modelo entonces en detalle. Entonces, los kernels nos están diciendo como cuál es la influencia local, tanto en espacio como en tiempo, de la ocurrencia diferencial de un crimen. Si miramos bien esto, pues la forma de esto, de esta función de acá, depende lo habíamos dicho, lo acabamos de decir, depende de los omegas que nos están diciendo qué tanto influye un crimen, qué tanto influye un crimen en la ocurrencia de otros crímenes en el tiempo.
depende del sigma cuadrado, que nos está diciendo qué tanto influye un crimen en la ocurrencia de otros crímenes en una vecindad contigua al sitio donde ocurrió una vecindad contigua al sitio donde ocurrió el crimen, y dependen de un teta sub m, que nos dice cómo los distintos tipos de crímenes tienen distintos tipos de influencia o pueden, por ejemplo, escalar en otros tipos de crímenes. Este juego de parámetros que está acá, junto con el beta, que nos dice cuál es la relevancia de cada uno de los covariados, son los parámetros que conforman el modelo. Muy bien. Entonces, acá van a hacer un supuesto, y es que después de cierta vecindad alrededor de la ocurrencia del crimen, esto se va a volver cero. Esa intensidad va a ser cero. Muy bien. Ok, entonces ya tenemos el modelo. Escribámoslo de nuevo aquí en nuestras noticas para que nos quede claro cuál era nuestro modelo. Entonces nos queda esta parte de acá, más un pedazo que tenía que ver con la autoexcitación. Entonces, más la sumatoria sobre todos los índices, bueno, siendo i el índice de todos los eventos que ocurrieron antes del tiempo que yo estoy evaluando, del g de s menos si, el iésimo evento de t menos t sub i. Muy bien. Ok, entonces ya tenemos nuestro modelo, pero de hecho pues podemos, para completarlo, escribir qué consideramos como g de s de t, y acá cada uno de estos eventos tiene, para que nos quede como al otro lado, una marca, un tipo de crimen. Entonces pongamos acá la marca. Entonces, ¿qué es eso de ahí? Pues eso de ahí, lo acabamos de decir, pues es una parte que es cuál es el peso del tipo de crimen, la marca del peso del tipo de crimen, que en este caso nos está escalando la intensidad del kernel. Muy bien. Por otro lado, tenemos una función exponencial decreciente dependiente de un parámetro w del tiempo, es exponencial decreciente, y tenemos una gaussiana. Acá le sacamos, estos son posiciones, ¿no? Entonces miramos cómo está esto y lo escalamos acá. Esto es una gaussiana multiplicada por una exponencial decreciente, y pongamos acá unos términos de normalización. Pero esta es exactamente esta misma función de acá. Espera a ver si se nos fue algo. La idea es que fuera exactamente esta misma función de acá. Sí, aquí la tenemos. Bueno, necesitamos una gaussiana, entonces acá me quedó rara. Esto es una gaussiana. Listo, entonces esta es una función que depende de S y de T y del tipo de crimen. Muy bien, entonces es importante que entendamos cuáles son los parámetros que fijamos para esta función. O sea, esta función de intensidad depende de unos parámetros. ¿Y cuáles son los parámetros que nosotros consideramos? Son el beta, que nos dice la importancia de los crímenes, el omega, que nos está diciendo cuál es... un segundo, por favor. Bueno, los betas que nos dicen la relevancia, los omegas que nos dicen cuál es como el nivel de influencia en el tiempo de la ocurrencia de un crimen, qué tanto afecta un crimen en el tiempo sobre la ocurrencia de otros crímenes.
el omega cuadrado, que nos dice espacialmente cuál es el nivel de influencia de la ocurrencia de un crimen en una posición, y el teta sub m, que nos dice cuál es la relevancia de cierto tipo de crimen en la ocurrencia de otros tipos de crímenes. Por ejemplo, no es lo mismo el consumo de alcohol que una riña eh, para influenciar la ocurrencia de otros crímenes. ¿Listo? Entonces, nuestra meta en el algoritmo de Expectation Maximization, ya siendo más concretos, es estimar este teta de acá. Muy bien. Entonces, muy bien, ya entendemos cuáles son los parámetros de lo que queremos estimar. Ahora hagamos el Expectation Maximization. Entonces, esta función de acá ya la habíamos estudiado, que era la función de verosimilitud completa. Entonces, ¿qué era? Pues, básicamente como ya tenemos una instancia concreta del modelo, aquí tenemos la parte de los covariados, acá tenemos la función indicadora que nos dice que ese evento, el iésimo evento es un evento de background, y acá tenemos la parte que nos dice que el j-décimo evento es un evento de foreground. Aquí recuerden que teníamos un log, vamos a hacerlo despacio para que lo veamos acá. Entonces acá teníamos esta función de acá, esta función de acá. Ahora, a partir de esta función de ahí, vamos a escribir la función de verosimilitud completa para esa, es decir, la análoga a esta que habíamos escrito acá. Entonces, pues simplemente esto es igual. Aquí necesitamos meter la parte espacial, que en nuestro caso es e a la beta por los x indexados por esa posición. Estos logs se irían con esta parte de acá, con este e, entonces nos quedaría beta por los x, muy bien. Y a este lado nos quedaría esta parte de acá, que es igual, y el log de la función que acabamos de describir, de estas funcioncitas que acabamos de describir. ¿Listo? Entonces, eso es precisamente lo que encontramos acá. ¿Listo? El log se llevó al e a la beta, y este log de acá permanece y esto de acá permanece. ¿Listo? Entonces, escribámosla para que nos quede completo y entendamos qué se hizo. Para que nos quede completa. Hice algo raro acá. Bueno, entonces yo quería el log, no, perdón, la función log livelihood completa de los parámetros θ. Entonces la habíamos escrito arriba, era la sumatoria sobre todos los datos de la función indicadora que nos dice cuando el iésimo evento es de background, por el log de e a la, por el log de mu, pero mu es e a la beta por xc, entonces me quedaría beta por xc ds. Muy bien, ahora digamos que esa es la primera parte, y en la segunda parte lo que tengo acá era la sumatoria desde igual a 1 hasta n de la función indicadora cuando u sub i, aquí es una doble sumatoria, ya vamos arriba, aquí teníamos una doble sumatoria, acá esta doble sumatoria, desde i igual a 1 hasta j igual a 1 hasta n, y ahora viene el log, acá, miremoslo, ¿qué se hizo? La función indicadora y el log de g. ¿Listo? Entonces déjenme escribir la función indicadora, que nos dice que eso viene de un evento de foreground, que u sub i
viene de un evento de foreground, ok, y por el log de lambda de aquí están el log de los Gs, perdón, ¿qué estoy haciendo acá? Log de los Gs acá, ds menos, bueno, s sub i menos s sub j, t sub i menos t sub j y el m sub i, me imagino. Entonces revisemos que estemos haciendo las cuentas bien. Bueno, aquí no metieron el m, pero las cuentas están dándonos menos la integral, menos la doble integral que está ahí. Menos, ay, Dios. ¿Qué pasó? ¿Por qué se está saliendo? Ay, la perdimos. Bueno, no importa, volvamos a escribir. El LC de teta sería igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de la función indicadora cuando uso i, la que me dice que ese evento es de background por el log de la parte espacial, que es e a la beta x, es decir, por beta x de c de s, más la doble sumatoria igual a 1 hasta n, de j igual a 1 hasta n, de la función indicadora que me dice que el iésimo evento es descendiente de j por el log de g de s menos si t menos ti. Listo. Ok. Menos la integral entre 0 y t de la integral sobre todo el dominio del lambda de s t de s de t. Listo. Simplemente estaba transcribiéndola la función de verosimilitud ya para el caso concreto de nuestro modelo. Listo. Entonces, ok, entonces lo primero que se hace acá es trabajar sobre la doble integral. Entonces, veamos qué hacen sobre la doble integral. Entonces, sobre la doble integral, reemplazan esto por la definición de concreta del proceso que tenían. Entonces, nos quedaría que esto de acá era e a la beta por x c en s más la sumatoria de los g's. Entonces, aquí nos quedaría simplemente reemplazando esto de acá. Aquí no hay nada raro, ¿no? Entonces podemos usar la linealidad de la integral para partir esto en dos integrales. La primera integral sería la integral entre 0 y t, la integral sobre todo el dominio de e a la beta por x sub c ds de s de t. Esta no es una función que dependa de t, entonces esta integral me quedaría como t por la integral entre sobre x, acá, sobre x de qué? De e a la beta por x sub c s de quién? ¿De s o de t? De s. Listo. Entonces, esta es una función que si la estudio sobre este dominio de acá, estoy integrando sobre todo el dominio. Pero el dominio habíamos visto que era un dominio en términos de unas celditas. Entonces, esa integral yo la puedo escribir de hecho pues como una suma de los valores puntuales, discretizando sobre este dominio de acá, de los valores puntuales de la función, que es esto que aparece acá,
de los valores puntuales de la función en todos los x, en cada uno de los x. Entonces, hago la suma sobre todas las celdas. ¿De qué? De e a la beta por x sub i. Muy bien. Por el área de cada una de las celdas. Entonces, y el t que teníamos antes queda igual. Entonces, ¿qué fue lo que pasó acá? Es básicamente es esta integral de acá. Y aquí lo que estamos haciendo es discretizando sobre el dominio. De nuevo, ¿qué es esto de acá? Esto de acá sería la iésima celda. Entonces, estos serían los covariados de la iésima celda por el beta. Y eso me da un número. Y esta exponencial me da un número. Y esto de acá me da el área. Y lo tengo. Entonces, esa integral es un número. Y yo aquí estoy sumando sobre los covariados e a la beta por los covariados. Lo pondero por el a y por lo sumo sobre todas las celdas y me da el t. Listo, entonces, ok. Esa es la primera integral de nuestra doble integral. Entonces ya tenemos una expresión para ella. Para la segunda parte, lo que podemos hacer es, pues tenemos la segunda parte, tenemos acá el kernel, que tiene una forma un poquito fea, pero lo que podemos hacer em, esta función es separable, ¿no? Mire, es separable con respecto al tiempo y al espacio. Entonces, esta integral opera solo sobre la parte espacial y esta de acá opera solo sobre la parte temporal. Entonces, escribimos la parte espacial y escribimos la parte, perdón, temporal y escribimos la parte espacial de manera separada. Ok. Listo, muy bien. El teta sub m, que es el que nos está diciendo la intensidad de distintos tipos de crímenes, lo dejamos acá. Y lo que estoy haciendo es esta sumatoria sobre los crímenes que ya pasaron hasta el tiempo t, pues básicamente esta misma notación de acá. Entonces, yo estoy sumando sobre todos los crímenes que ya pasaron. Este teta sub m de teta, el teta que nos dice la marca para distintos tipos de crímenes, no depende ni del tiempo ni depende del espacio, pues depende del tipo de crimen, por eso lo podemos sacar de la integral y sumo sobre todos los crímenes. Y estos valores que son estos valores que son constantes, los saco. Entonces, ¿yo qué tengo acá? Pues simplemente metí la integral, las integrales adentro. Ok, entonces vamos a revisar acá qué pasó. Se supone que todo eso es menor que la sumatoria, menor o igual que la sumatoria sobre e a la menos s sobre 2 por sigma, la integral sobre x de s. ¿Esto qué es? Esto es una gaussiana, ¿no? Cuya área es 2 por pi, el área total de esta gaussiana es 2 por pi por omega cuadrado. Miremos el área total de la gaussiana, ¿cuál sería?
Sería este de acá, ¿no? Sería la integral entre menos infinito, sobre todo el dominio, sería a por e a la menos sobre 2 por c cuadrado, sería por a la raíz de pi. Acá. Esta integral sería, según esto que tenemos acá atrás, sería raíz de 2 por raíz de pi. Sería raíz de 2 por raíz de pi. Entonces, mm, ujú, por un sigma. Entonces, esto es como si hubiera raíz de 2. Bueno, este de acá sería raíz de 2 por pi por raíz de 2 por pi. Entonces se pueden ir con esto. Esto es un número positivo que de hecho puede entrar. Listo, el truco acá está en la integral de esta gaussiana de acá. Mírenlo acá. El truco acá está en la integral de esta gaussiana. Entonces, la integral sobre un dominio x de e a la menos s sobre 2 por sigma cuadrado. Miremos acá. Sería raíz de 2 por a por valor absoluto de c por raíz de 2pi. A por valor absoluto de c por raíz de 2pi. Entonces aquí la gaussiana me quedaría 1 por sigma por raíz de 2 por pi. Entonces si multiplico y divido acá arriba por esto, me quedaría 1 sobre sigma por la raíz de 2pi por sigma al cuadrado por 2pi. Y el sigma al cuadrado por 2pi lo puedo simplificar de acá. 2pi sigma cuadrado. Y yo multipliqué y dividí, entonces esta integral de acá es, esa parte de ahí es 1 sobre sigma por la raíz de 2pi. Y esto seguiría positivo. Ok, entonces, a ver, ¿cuál es el truco? Que no lo habíamos visto, era que esto de acá es como 2 sigma por la raíz de 2pi. Listo, entonces si eso es sigma por la raíz de 2pi, yo puedo multiplicar por sigma por la raíz de 2pi
dividir por sigma por la raíz de 2pi y nada cambia. En el numerador me quedaría sigma cuadrado por 2pi. Y aquí me quedaría 1 sobre sigma por la raíz de 2pi. Y esto de acá lo puedo simplificar con esto de acá. Y esto de acá es positivo. Eso quiere decir que la integral debe ser menor o igual que esto de acá. Pues no estoy escribiendo esta constante, pero yo sé que es menor o igual que ese valor de ahí. Y esta acá sí la puedo resolver analíticamente. Esto es la integral. Bueno. Entonces eso resolvería esa desigualdad que tenemos ahí. No tienen problema. Entonces eso ahora tendríamos la integral entre 0 y t de e a la menos t sub i sobre w de t. Y esa integral sería, pues esta de acá, ¿no? ¿Cómo la hacemos? Integramos con respecto a t por sustitución menos t sub i más t sobre w por partes. Bueno, ahí esta integral no se le ve tanto complique. Bueno, el punto es que no la voy a hacer ahí, pero el punto es que yo encontré esta expresión, o encontramos esta expresión, que sería una cota superior para esta integral de acá. Entonces, si esta integral de arriba completa era c, si esta integral de arriba completa era c, acá, yo tengo algo, el valor de la integral que está por encima de c, que es esta de acá. Todo esto de acá. ¿Listo? Entonces, el primer término es la suma sobre todas las grillas y el segundo término es la suma sobre todos los crímenes que se hayan cometido. Listo. Entonces, si reemplazo la de abajo, ya tengo una expresión que me acota el valor esperado de la función de verosimilitud de los datos completos. Y esta es la función que tengo que sacar. Entonces, repasemos. ¿Qué es esto? Esto lo puedo calcular a partir de los datos. ¿Qué es esto? El peso de cada uno de los covariados. ¿Qué es esto? Esto lo puedo calcular a partir de los datos y me está diciendo la probabilidad de que el evento U sub i venga de un antecesor J. Esto no es más que nuestra función de kernel. Aquí tenemos que tener cuidado porque acá acabamos de reemplazar algo que fue el d sub ij, y esto pues era originalmente nuestro s. Entonces es la distancia, eso debe ser simplemente la distancia que existe entre el evento i y el evento j. ¿Por qué? Porque se sabe, pues básicamente es un kernel que está centrado en i, y cuando nosotros estábamos haciendo esta cuenta de acá, nos daba las diferencias entre i y j. Entonces es simplemente las distancias entre los eventos i y j. Entonces, las distancias entre eventos i y j, que las puedo calcular, ¿no? No tengo ningún problema. Estas son las diferencias entre todos los tiempos. Esto de acá ya habíamos visto que es la suma sobre todas las celdas, y esta es la suma sobre todos los posibles crímenes que vaya a hacer. Lo interesante de estas expresiones de acá es que ya son expresiones discretas. Y sobre esas expresiones discretas ya tengo una cota para log likelihood que puedo optimizar. ¿Listo? Entonces, de hecho necesitamos encontrar los betas, los omegas, los sigma cuadrados y los tetas UMs que nos maximizan esa expresión de ahí. Listo. Entonces, para maximizar esa expresión, entonces lo que podemos hacer es derivar con respecto a cada uno de los términos que nos interesan e igualar a 0. Entonces derivamos con respecto al beta. Entonces, cuando derivamos esta expresión con respecto al beta, este es el único término que depende de beta. Entonces, la derivada con respecto a beta del resto de los términos sería 0. Entonces, este es el único que tengo que... bueno, y este de acá no, pilas. Y este de acá son los dos términos que dependen de beta. Entonces, yo derivo con respecto a beta. Acá me quedaría, con respecto a beta, me quedan estos dos términos de acá, que son estos dos términos de acá.
Y acá la derivada con respecto a beta pues sería eh, lo que acompaña el beta por A, por E a la beta, E a la beta X. Em, el problema es que esto de acá queda complicado de resolver en el caso de esta exponencial, pero lo que ellos sugieren es que esta expresión de acá se puede resolver porque básicamente es convexa en beta. Entonces, estudiémosla en detalle. Esto de acá yo lo puedo calcular con 2,9, de hecho con 2,10, no tengo problema. Esto de acá son los datos de los covariados para una celda particular, no tengo problema. Este de aquí es el tiempo de todo el experimento que estoy estudiando. Este de aquí es el área de la 10ª celda. Este de aquí, de nuevo, es los covariados de todos los covariados, lo estoy haciendo sobre todas las celdas, esa sumatoria sobre todas las celdas. Entonces, cuando yo planteo el numérico de esto, lo único que tengo que tener cuidado es lo siguiente. Entonces, revisémoslo en detalle. Necesito un método que me permita, esto de aquí va a ser un numerito, que recordemos que era algo así como mu sobre un delta, que es la proporción de la intensidad total, que es de background. Esto de acá va a ser un vector que va a tener la dimensión de el número de covariados que yo tenga. Esto de acá va a ser eh, un vector, esta parte de acá va a ser un vector con los covariados de en las celdas donde hayan ocurrido cada uno de los eventos. Esto sobre las respuestas. Sí, sobre todas las respuestas, sobre todas las observaciones. Entonces yo cojo en mi rejilla de trabajo, miro dónde ocurrieron eventos, saco sus X sub C de donde ocurrieron esos eventos. Eso me da un vectorcito de covariados. Con ese vector de covariados lo armo la funcioncita, que es lineal, y este es simplemente un factor de escala. Eso es para la primera parte. Y para la segunda, yo tengo mm, este T que es el tiempo de simulación. Estos A son constantes para cada una de las celdas. Esto de acá es saco los covariados para cada una de las celdas y los multiplico por estos mismos beta que tenía acá. Listo, entonces con eso que tengo, ¿qué necesito para implementar esta de nuevo? Eh, necesito simplemente tener implementado esto de acá, tener acceso a los covariados y plantear un numérico para una función objetivo para esto y encontrar el beta. Listo, entonces aquí que necesito, de nuevo para clarificar, estas formulitas son súper importantes. Primero los covariados para toda la rejilla y los covariados para los puntos donde ocurrieron los eventos. Y esta probabilidad. Una estimación de la probabilidad de que el evento sea de background. Muy bien. Ok, listo. Entonces, esto de acá, armamos la función y se la metemos a un solver para un problema convexo y encontramos algo que la maximice. Muy bien. Entonces, para el decaimiento espacial, es decir, para nuestro sigma cuadrado, que nos dice cuál es el nivel de influencia espacial que tiene cada uno de los crímenes de ocurrencia. Entonces volvemos acá a nuestra funcioncita y miramos qué elementos dependen de sigma. Entonces marquémoslo. Este término no depende de sigma, este no va, de sigma cuadrado.
Ese término tampoco depende de sigma cuadrado y ese término tampoco depende de sigma cuadrado. De hecho, el único término que depende de sigma cuadrado sería esta sumatoria de acá, que no es una sola sumatoria, sino es una doble sumatoria. Entonces nos queda la sumatoria sobre todos los eventos y para cada uno de los tiempos donde ocurrieron eventos anteriores a ese evento, yo tengo que mirar si ese evento vino o no, o no, o es descendiente, el 10º evento es descendiente del evento J. Muy bien, por el log de esto de acá. Ya miramos de dónde sale. Simplemente sale de aplicar el log sobre toda esta expresión de acá. Miremos a ver si nos da. El log acá sería el log del producto, que sería el log de la suma de los dos términos. Entonces, el log de este término de acá, el log de la exponencial, nos daría este término de acá. ¿Ok? Que es el segundo término que tenemos acá. Y el primer término saldría como el log del producto de estas dos cosas. eh, pero el log del producto es el log de la suma de nuevo. Entonces nos quedaría el log de todo esto de acá y esto de acá, eh, el log de eso de ahí. Y el log de eso de ahí está, ese pedazo no depende, este pedazo no depende de sigma cuadrado. Entonces cuando hagamos el log de este pedacito de acá, no nos va a molestar. Entonces es el log del producto de tres cosas de nuevo. Entonces sería el log de este por el log de este por el log de este. El log de este no depende de sigma, entonces cuando expandamos la suma acá sobre todos estos test y sobre todo esto, pues va a dar 0. Y los únicos que me quedarían serían este término menos este término acá. El log de ese término menos ese término de ahí, que es precisamente lo que aparece acá. ¿Listo? Hasta acá la cuenta está cuadrando. Ok, listo. Entonces, de nuevo, derivamos con respecto al decaimiento exponencial, al decaimiento espacial, a este, y la derivada con respecto, bueno, aquí queda una cosa que es básicamente la derivada con respecto a esto de acá, sería la derivada con respecto a esto, la derivada de 1 sobre eso de ahí, sería, eh, atentos acá, am, la derivada de d y j al cuadrado sobre sigma cuadrado sería la derivada con respecto a sigma de esta expresión de acá sería con respecto a sigma cuadrado. Entonces sigma cuadrado a la menos 2, sigma cuadrado a la menos 1 sería menos 1 sobre sigma cuadrado al cuadrado, que es esta de acá. Muy bien, ahora la otra derivada, miremosla. Bueno, la otra derivada sería el log de esto de ahí. El log de esto sería el log del cociente, que sería el log de teta sub mj menos el log de 2 por pi omega por sigma cuadrado. Acá, por sigma cuadrado. Acá, 2 por pi omega por sigma cuadrado. Ok. Entonces, este término de acá es constante con respecto a sigma.
Cuando yo lo derivo con respecto a sigma cuadrado, se va. Y la derivada del log es 1 menos 1 sobre el log. Entonces, mm, este término de acá se tiene, la derivada parcial. Y acá es el log de un producto. Entonces me quedaría menos el log de 2 por pi por omega menos el log de sigma cuadrado. Esto se va en las sumas y solo me quedaría el log de sigma cuadrado, cuya derivada es esta de acá. Listo, entonces esto parece que está bien. Tenemos las derivadas parciales e igualamos a 0 y resolvemos con respecto a este de acá. Entonces igualamos a 0 toda esa expresión. Em, ok, este sigma cuadrado, factor común entre estos dos, sigma a la 4. Ahí ya nos da esta expresión de acá. Y despejamos el sigma cuadrado. Para despejar el sigma cuadrado, eh, yo expando las dos sumas. Me queda el sigma cuadrado. O sea, si expando estas dos sumas, las meto acá adentro. Estas dos sumas las meto acá. Y las meto también acá. Tendría, pensemos, sí, esta expresión está bien. Este término entra acá y acompaña al 2 y acompaña a este de acá cuando se abren las sumas, y este término de acá sería este término de acá. Listo, entonces atentos acá. ¿Qué estábamos estimando? La dispersión espacial. ¿Y qué tenemos en nuestra dispersión espacial? Tenemos algo que depende de las distancias entre el décimo punto y el décimo punto. Acá esta es una sumatoria sobre los puntos, sobre todos los puntos que estamos observando, y esta sobre todos los puntos anteriores a los puntos que estamos observando. Esta probabilidad es la probabilidad de que el evento y décimo sea descendiente del evento j décimo. Y abajo tenemos una cuenta como de normalización, parece. Pero bueno, listo. Entonces, esto lo tenemos, pues simplemente son las distancias entre los eventos. Y estos de acá también los tenemos porque son las expresiones 2,9 y 2,10 que habíamos visto previamente. Muy bien, entonces ahora el decaimiento temporal. Entonces, para el decaimiento temporal, volvemos a hacer lo mismo, miramos en nuestra función de verosimilitud cuáles de esos términos no dependen de W. Entonces, este término no depende de W, este término no depende de W, este término sí depende de W, y este término completo sí depende de W. Miren aquí la dependencia de W. Sin embargo, haciendo el mismo truco de ahorita, el log puede entrar acá, esta parte no depende de W. Estas dos partes sí dependen de W y nos deberían salir en la integral. Entonces vamos a ver si se tiene. Entonces tenemos ese término grandote que depende de W, las dos partes que dependían de W, menos la parte de la doble integral. Entonces tomando las derivadas parciales, lo que tendríamos acá sería el log de esto de acá, que es el log de un cociente. Esta parte de acá no nos va a aparecer abajo porque cuando expandamos la suma nos da 0. Esta parte de acá solo nos va a aparecer un pedacito y es el log de menos W, que es esto de acá. Y esta parte de acá nos quedaría eh, pues la derivada de esto, que sería T sub I menos T sub J sobre W. La derivada con respecto a W de esta cosa de acá sería pues algo parecido a esto de acá. De hecho es esa. Listo, entonces ahí ya nos salen las cuentas. Parece de nuevo que están bien hechas. No, no veo algo así como medio extraño. Aquí nos sale los pesos que teníamos antes.
Ahora miremos la derivada de esto con respecto a W, de la segunda parte, de la parte que venía de la integral. Eh, pues bueno, es esta derivada de acá. Vamos a ver de dónde sale. Y creo que sale por... Ah, son derivadas, por regla de la cadena, ¿no? Entonces hacemos U igual a esto y aquí nos sale E a la U por la derivada de U. ¿Listo? Muy bien. Entonces ya tenemos estas derivadas. Igualamos a cero y despejamos omega. Igualamos a cero y despejamos omega. Entonces verifiquemos que el omega sí está funcionando ahí. Para despejar el omega. eh, bueno, el omega me queda esta parte de acá. Pues es precisamente esta parte de acá. Y toda esta parte de acá me queda en términos de una iteración de punto fijo. Pues espera, miramos. A ver, si yo entro y parto esta suma de acá, me queda este pedazo de la suma y este pedazo de la suma. Despejo la segunda parte de la suma, la paso acá, me quedaría este término de acá. Ok. Y este término de acá, que es todo este término de acá, menos este pedazo de acá, que era completo. Es idéntico. Entonces acá me queda una cosa que es función de sí misma. Entonces me toca plantear una iteración de punto fijo. Eso es lo que tengo que hacer ahí. Plantear una iteración de punto fijo para poder resolver W. Ok. Y ahora finalmente para los coeficientes de los tetas, los diferenciales, pues tenemos que derivar con respecto a teta. Miramos los términos que sean dependientes de teta. Tomamos las derivadas con respecto a teta sub L. Y nos da una cuenta para los teta sub L. Entonces aquí pilas porque toca mirar una cosilla con cuidado. Eh, Escogemos cada uno de los tetas y derivamos con respecto a cada uno de los tetas. Entonces, ¿qué tenemos acá? Exactamente si el j crimen es del tipo L. Eso es lo que dice ahí, es la función indicadora. Eh, y miremos acá. Un segundo aquí que no se ve este caso L que es. Tomo la derivada con respecto a cada uno. Entonces, acá, si derivo con respecto al teta de esta cosa de acá, de aquí me sale este de acá aparece acá, y este de acá simplemente es una función que me está diciendo, que me está indicando el tipo de crimen que yo tengo. Listo. Entonces, esto de este pedazo de aquí es la derivada con respecto a teta sub m i. Ok, entonces el truco es que estoy cambiando este teta sub m i por un teta sub l, que es dependiendo del tipo de crimen que yo tenga. Entonces, atentos acá, nos sale sale de aquí de bueno, igualamos a cero e intentamos despejar el teta sub l. Tiene que ver con los procesos marcados, ¿no? Este pedazo entró acá y este pedazo está acá, que es realmente esto. Entonces, ese K sub L
Ya lo buscamos atrás. Aquí vuelve a aparecer. Todo esto lo conocemos. Esto es dependiendo del tipo de crimen. Esto está en donde están explicados los procesos marcados. Ya miramos a ver qué es ese K sub L, pero el K sub L, pues según esto sería K sub L, sería la sumatoria sobre todos los crímenes y de 1, una función indicadora de M sub I, de que M sub I sea igual a L. Es decir, el número de crímenes de tipo L que ocurren en todos los crímenes. ¿Mm? No es más que el número de crímenes de tipo L. Listo. Entonces, el número de crímenes de tipo L es K sub L. Y pues esto sí lo podemos hacer analíticamente. Muy bien. Entonces, repasemos esta formulita de acá junto con esta de acá que se resuelve por punto fijo, junto con esta de acá que simplemente es usarla, junto con este problema de optimización, más 2.9 y 2.10 conforman todo lo que necesitamos para realizar el algoritmo. ¿Qué necesitamos como entradas? Los covariados y una aproximación inicial de los datos. Y poner iterar esto de acá. Listo. Entonces, eso era como el repaso de cómo se hacía la estimación. Muchas